había hecho negocio con la muerte de sus esposas. Toni Berthollet era una oftalmóloga de renombre cuya familia tenía un negocio de petróleo en Jackson, Mississippi, pero estaba divorciada, por lo que se metió en una app de citas para solteros cristianos. Y así fue como conoció a Harold Henthorne. Este dijo que había perdido a su esposa en un trágico accidente. Sin embargo, no le gustaba dar más detalles del asunto. Toni y Harold parecían disfrutar el tiempo juntos y contrajeron matrimonio en 1999 y tuvieron una hija, pero Harold mudó a la familia desde Mississippi hasta Colorado, pues dijo que ahí tenía muchos contactos, porque él se había presentado como un hombre exitoso, un gestor de recaudación de fondos, y Toni encontró trabajo en una clínica de la zona, pero sus familiares comenzaron a notar que era cada vez más difícil ponerse en contacto con ella, pues Harold era quien recibía todas las llamadas y a veces se las pasaba y a veces no. Y cuando lograban hablar con ella era con el altavoz puesto frente a Harold, pues este había conectado el teléfono de la casa a su teléfono celular. Pero no solo los familiares habían notado este comportamiento tan controlador por parte de su esposo, sino que también sus compañeros de trabajo. La jefa del personal de la clínica dijo que cuando sus doctores se reunían, Harold tenía que estar presente porque a él le gustaba saber qué hacía Toni, y que ella no podía hacer nada que no estuviera en su agenda si antes no lo consultaba con su esposo. Toni les había contado a sus familiares de un extraño accidente que le había ocurrido, pues resulta que mientras estaban en una cabaña le cayó una viga en la nuca. Dijo que el golpe hubiera sido fatal si ella en ese momento no se hubiera agachado a recoger algo, pero Harold había minimizado toda la situación y ni siquiera le había contado a la madre de ella de lo ocurrido. El 29 de septiembre de 2012, Harold llevó de paseo a Toni por su aniversario número 12. Él quería ir al Parque Nacional Rocky Mountain en Colorado, pero durante el paseo comenzó a enviarle mensajes muy extraños a su cuñado, diciéndole que Toni había resbalado y estaba gravemente herida y había sido trasladada de emergencia al hospital, que volara inmediatamente hacia Colorado. Pero momentos después le escribió diciéndole que Toni ya se había ido. La forma en la que se habían desarrollado las cosas levantaba muchas sospechas, pues en primer lugar el hermano de Toni se preguntaba por qué Harold la había llevado a este paseo tan escabroso sabiendo que ella estaba mal de sus rodillas, no estaba en condición para escalar. Y después Harold comenzó a dar versiones contradictorias de lo que había pasado. Primero dijo que Toni se había quedado perdida y cuando él regresó a buscarla fue que la encontró tirada. Después dijo que mientras ella estaba tratando de tomarle una fotografía a él, había puesto mal el pie y se había resbalado. También dijo que él había corrido a darle respiración de boca a boca, pero el labial de Toni seguía intacto, por lo que esto era falso. Pero la prueba más contundente en su contra fue la que la policía encontró en su coche. Había un mapa con el lugar en el que Toni cayó marcado con una X, y los familiares de Toni querían llevar sus restos a enterrarlos a Mississippi, pero no se pudo porque Harold la hizo cremar rápidamente. Los familiares de Toni, viendo todas estas circunstancias sospechosas, comenzaron a exigir justicia. Y un periodista que estaba cubriendo el caso se dio cuenta de la forma de la muerte de la primera esposa de Harold, llamada Lynn. Pues resulta que el 6 de mayo de 1995, 17 años atrás, Harold había llevado a su primera esposa Lynn a un paseo también y dijo que la llanta del carro se había punchado y que cuando ambos estaban tratando de repararla, una tuerca se fue debajo del carro y Lynn quiso agarrarla. Y dijo que en ese momento él lanzó la llanta vieja al maletero del coche, lo cual hizo que el gato hidráulico fallara y le cayera el carro encima a Lynn. Pero unos testigos que pasaban por ese lugar dijeron que Harold había actuado de forma extraña desde el primer momento, pues ellos quisieron darle RCP a su primera esposa, pero él los había alejado. Además, él no quiso darle su abrigo cuando ella yacía muriendo en el frío suelo. Y otros testigos dijeron que ellos habían pasado antes del incidente, pero Harold no había querido que lo ayudaran a arreglar esta supuesta llanta arruinada. Las autoridades dijeron también que era bastante extraño que él dijera que la tuerca había rodado cuando la superficie del suelo era de grava. Además de todo, él se benefició con el seguro de vida de Lynn, obteniendo más de $500,000. Entonces, sabiendo todos estos detalles de la muerte de su primera esposa Lynn, Harold quedó bajo arresto. Las autoridades descubrieron que, contrario a lo que les había hecho creer a todo el mundo, Harold tenía más de 20 años de no trabajar y vivía del seguro de vida que la muerte de su primera esposa Lynn le había dejado, y también de los ahorros de Toni, su segunda esposa. Los familiares de Toni dijeron que lo más probable es que ella no lo supiera, pues Harold era quien manejaba las finanzas del hogar. Además de todo, se la vivía diciendo
diciendo que estaba trabajando desde su sótano remotamente. Y durante el juicio, Harold no fue acusado por la muerte de Lynn, su primera esposa, pero la muerte de Lynn sí ayudó a respaldar el caso de la muerte de Toni, su segunda esposa. Pues el fiscal dijo que había un patrón de comportamiento muy sospechoso en Harold, que pretendía beneficiarse de los seguros de vida de sus esposas, porque aunque Toni no lo sabía, él había sacado muchos seguros de vida a su nombre con él como beneficiario, con los que obtendría más de 4 millones de dólares. Y por si esto fuera poco, también había contratado un seguro de vida a nombre de la hermana de Lynn, la primera esposa, con el valor de $400,000. Es decir, que también pretendía acabar con la vida de ella. Y aunque Harold se mostró muy arrogante durante el juicio, fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.